Creamos conciencia. Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo. Conocemos e interactuamos. Aquí comienza Otras Capacidades. Una mirada a la discapacidad desde la capacidad en la Comuna 4. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa el día de hoy, en Otras Capacidades. Hoy vamos a tener un programa muy especial donde vamos a conocer la historia de una mujer cuidadora de la Comuna 4 que además tiene discapacidad. Entonces vamos a nuestro caso de hoy. Siempre hay una historia, un hecho o proyecto por conocer. Este es el caso de hoy. Bueno, como les venía contando, hoy vamos a conocer un caso, digamos que es muy especial de acá, de la Comuna 4, una mujer emprendedora, luchadora, madre además de una persona con discapacidad y que además también tiene discapacidad. Entonces hoy nos acompaña María Soledad Betancourt de la Comuna 4, que además es integrante del Comité de Inclusión de acá de la Comuna. Soledad, ¿cómo estás? Buenos días, Roiro, ¿cómo estás? Muy bien, Soledad, pues aquí con ganas de que nos cuentes hoy cómo es eso de ser madre con discapacidad y además ser cuidadora. Cuéntanos un poco quién es Soledad primero para que las personas te conozcan. Bueno, mi nombre es Soledad, como ya lo dijiste. Un poquito de mí, soy madre de dos hijos, dos hermosos hijos. El mayor tiene su discapacidad. Él nació pues desde pequeño, tuvo varias complicaciones y quedó con su discapacidad. ¿Qué más hace Soledad? No, pues yo hago de todo un poquito, yo soy el paquete chileno, como dice. Uy, eso sonó. Uy, el paquete chileno. Sí, porque además tenés pues tu propio negocio en la casa, ¿cierto? Sí, yo soy estilista, hago cosas para vender, hago manualidades o comidas. Y sí, con eso me ayudo. Qué bien, Soledad. Cuéntanos cuál es tu diagnóstico, qué tipo de discapacidad tienes y pues ya luego nos puedes contar cómo es ese proceso de ser madre con discapacidad y cuidar además a una persona que tiene discapacidad. El diagnóstico que yo tengo, al parecer, es por parte de mi papá, es herencia, porque yo no tenía discapacidad. Yo vengo hace 1 año y 7 meses que se me despertó mi discapacidad. Entonces ya es muy complicado porque como yo tengo un hijo con discapacidad, me toca cuidarlo a él también. Con ser que no es como era primero, que era postrado en una cama, que era 100% uno, no. Pero sí necesita mucho cuidado. ¿Cómo, o sea, tu hijo tiene la discapacidad desde que nació, ¿cierto? Sí. Sí. Y tú te vienes a dar cuenta muchos años después, ¿cierto?, que tú tenías la discapacidad, porque la heredaste de tu papá. Sí. ¿Cuál es ese tipo? Pues es una enfermedad congénita. ¿Qué clase de discapacidad es? Porque hay que, perdón, Soledad, porque hay que decirle a las personas que la discapacidad pues se puede adquirir de muchas maneras, ¿cierto? Por un accidente, por una lesión, una enfermedad que puede estar en nuestro cuerpo desde hace mucho tiempo, que puede ser heredada, ¿cierto? O un mal congénito, y que hay pues digamos discapacidades que también se dan en la niñez cuando hay una vacuna que no se coloca a tiempo o por algunas enfermedades que llaman tropicales o cosas así, ¿cierto? Entonces cuéntanos cómo fue eso. Tu papá, mejor dicho, tu papá tiene la discapacidad. ¿Cuál es el diagnóstico de tu papá? Mi papá tiene una enfermedad degenerativa, es una enfermedad huérfana. Él la tiene más de 20 años, pero no sabíamos qué era eso. O sea, se le llevaban del médico y él decía que le da mucha dificultad para caminar, muchos dolores. Entonces los médicos le decían que era mi hijo. Bueno, sí, que le duele hasta el pelo a uno, no sé pronunciar la palabra, y me disculpan. Tranquila. Entonces yo de tanto insistirle a los médicos que no era normal, ya tomaron la decisión de mandarlo donde el genetista. El genetista le mandó un examen y ahí salieron 4 tipos de enfermedades. Entonces entre esas enfermedades hay una degenerativa y al parecer yo la heredé. Sino que la mía está más comprometida porque yo ya tengo, o sea, yo me tengo que hacer cateterismo intermitentemente, o sea, evacuarme la orina.
Sí. y dificultad para andar. Pues como para pararme, o si yo estoy sentada o acostada me da mucha lidia pararme porque tengo que esperar como que el cuerpo se caliente, se puede decir así como un carro y poderme parar. Claro, digamos que para tu caso fue más complicado además porque te das cuenta mucho después, ¿cierto? Después de muchos años que tenías esa discapacidad, que la habías heredado de tu padre, ¿cierto? Cuéntanos cómo fue el proceso con tu hijo. ¿Cómo se sintió Soledad cuando se dio cuenta que su hijo tenía discapacidad? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue el proceso con él? Con mi hijo me tocó muy duro, porque desde el embarazo yo tuve complicaciones, ¿cierto? Desde los 2 meses ya venía yo con amenazas de aborto, entonces el niño era reteniéndomelo. Él nació de 8 meses, de 36 semanas. A los 3 meses ya comenzó a convulsionar. Cuando comenzó a convulsionar le dio hidrocefalia, es que se dice, que le crece más la cabecita que el cuerpo. Sí, al año le dio meningitis. Entonces debido a eso le quedaban muchas secuelas. Bueno, ya mi hijo pues no tuvo como ese proceso que uno tiene como de madre, que el niño le va a gatear, que le va a hablar, que va a caminar. No, todo lo de mi hijo fue un proceso demasiado lento, pero todo con terapias, ante todo la voluntad del Señor siempre es pegada a él. Sí fue muy duro porque yo en ese tiempo era madre soltera, porque el papá nos dejó porque mi hijo nació así. Entonces fue muy complicado, entonces nunca tuve como ese apoyo, como hoy en día que hay tantos apoyos que le ayudan a uno como para llevar como esas discapacidades, como uno saberlo, como llevar. ¿No tenías una red de apoyo? No tenía una red de apoyo en ese tiempo. Entonces sí, fue un proceso muy largo, entonces me tocaba a mí sola. Entonces yo no podía tener un trabajo estable porque tenía que estar pendiente. A veces mi hijo tenía 6 citas en un día, entonces eran terapias, cita médico, cita de nutrición, todo. Entonces fue un proceso muy largo. Ya de los 9 años, el niño tuvo una recaída que casi se me va. Tuvo 3 paros respiratorios, gracias a Dios se me paró de eso. Entonces como estuvo tanto tiempo en coma, estuvo 2 meses en coma, después 1 mes en cuidados especiales y 1 mes en hospitalizado, entonces fueron 4 meses en un hospital. Los médicos y otra vez desde el principio otra vez volver a comenzar a caminar y todo eso, hacer el proceso. Entonces él tuvo un procedimiento que le hicieron una biopsia de cerebro y ahí le salió que tenía atrofia cerebral del hemisferio izquierdo. Entonces eso era lo que le impedía. Él, antes de hacerle en el proceso, él caminaba. Ahí le hicieron el proceso y mi hijo quedó menos de 1 mes, quedó en la cama. Ya todo me tocaba hacérselo a él, todo. Entonces los médicos me dijeron que no, que el proceso que le hicieron a él, que eso no tenía nada que ver. Y yo, pero ¿cómo así que no? Si él estaba pues con sus enfermedades, pero bien, él hablaba y todo, y le hicieron eso y él no hablaba. O sea, fue un proceso muy largo. Ya gracias a Dios, es un milagro, ya estudia, es uno de los mejores. Siempre está en los mejores puestos y usted siempre lo ve dispuesto a todo, también a ayudar. Y sí, muy orgullosa, muy orgullosa. Qué bien. Cuéntanos, Soledad, ¿cómo es ese papel de ser cuidadora y tener discapacidad? Es más difícil, ¿cierto? Sí. Casi siempre por lo regular, o sea, yo siempre lo he dicho, y es que el papel de un cuidador es muy difícil, ¿cierto? Porque es que es dejar tu vida de hacer cosas para ti, para poder cuidar a otra persona, ¿cierto? O sea, dedicarle tu tiempo a otra persona. Y ahora también hacerlo y saber que tienes una discapacidad. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo ha sido eso? ¿Y de qué forma crees o cómo invitarías a las mamás cuidadoras que nos escuchan ahora a que lo hagan? Pues yo ya viví la cara de las 2 monedas, como se dice, ¿cierto? Porque yo pasé de ser cuidadora a ser una persona en condición de discapacidad.
es mucho más duro porque, o sea, uno como cuidador, bueno, le duele porque es su hijo, o sea, siente todas sus dolencias y la impotencia de no poder hacer nada. Pero ya paso a hacer el papel de ser persona en condición de discapacidad, es mucho más dura porque uno ya tiene no una ni dos, sino 3 cargas más encima, porque uno hace las cosas con más dificultad. O sea, uno, cuando yo era cuidadora, a mí me rendía mucho, pero yo ya que tengo mi discapacidad, yo me demoro demasiado y a veces no soy capaz de terminarlas. El proceso es más lento, más complejo. complejo. Es demasiado complejo. Claro, porque si vamos a la realidad, tú requieres un apoyo ahora. Sí, yo necesito apoyo. Entonces, ¿cómo hacer si tú eres el apoyo de alguien con discapacidad y también lo requieres? Sí, es muy complicado y fuera de eso, yo no soy solo el apoyo de una sola persona, son 2, porque es mi hijo y mi papá. ¿También cuidas a tu papá? Sí, también cuido a mi papá. Entonces es más complicado. Claro. Entonces uno a veces tiene que dejar, o sea, uno así le esté doliendo el pelo, como se dice, tiene que dejar de hacer las cosas de uno, porque ellos dependen de uno. O dejar de sentir el dolor. Sí, que uno a veces es como sí. tirar la toalla, pero no, yo no puedo hacer eso porque yo debo pensar es en ellos. Entonces esa es la cosa. Sí, muy complicado eso, Soledad. Cuéntanos, entonces, si ahora sí tienes una red de apoyo después de tanto tiempo, porque ahora nos decías que cuando tu hijo quedó con esa discapacidad no tuviste esa red de apoyo, que su padre lo abandona, ahora después de tanto tiempo has logrado construir una red de apoyo, tienes quien te ayude. ¿Cómo ha sido ese proceso? Por ejemplo, este proceso ha sido muy lindo, porque yo entré al comité. Ese es uno de los puntos, pues como una red de apoyo que he tenido. También por la unidad de discapacidad, la de psicosocial, psicólogas, porque uno sí necesita ayuda. No es como dice el dicho, que el que va a un psicólogo es porque está loco, no. Uno también necesita, y más uno como cuidador necesita antes más ayuda, porque nadie tiene, o sea, hay un dicho, ¿quién cuida al cuidador? ¿Quién nos va a cuidar a nosotros? Nadie. ¿Sí me hago entender? Entonces eso lo ayuda mucho a uno. Qué bien, Soledad. Bueno, cuéntanos entonces también cómo es ese tema de que tienes tu negocio en la casa, si de pronto nos puedes decir qué haces allá, y claro, también ahorita terminando el programa nos puedes dar el contacto si de pronto aquí gente de la comuna también te quiere apoyar para los servicios que prestas allá en tu negocio. Pues yo presto servicio de manicure y pedicure, hago tinturas, cortes, limpiezas faciales. ¿Qué más hago yo? Pues no, y también vendo cosas, yo elaboro chanclas, elaboro cojines, acolchados, o sea, como dije al principio, un paquete chileno de todo un poquito. Qué bien, Soledad. Bueno, cuéntanos un poquito de eso del comité, cómo llegas tú al comité, ¿cierto? ¿Qué curul ocupas allá? Y cómo ha sido, digamos, ese proceso que has tenido allá, porque pues los comités también, digamos, que son unas instancias de participación donde las personas también aprenden, ¿cierto? De alguna manera se les forma en el tema normativo, en la participación, en cómo incidir, o por lo menos tratar de incidir también, porque sabemos que es difícil hacerlo a veces, pero entonces, ¿cómo ha sido ese proceso cuando tú llegas al comité? Y ahora que estás allá en el comité, y con el tema asociado a tu discapacidad de tu hijo, realmente son espacios que sí vale la pena que estén en la ciudad. ¿Cómo se pueden complementar? Pues sí, los espacios sí vale la pena. Yo llego a me cuenta del comité porque yo no sabía que eso existía. Me vengo a dar de cuenta porque me llamaron de la unidad de discapacidad a invitarme a una reunión. Que para hablar allá, bueno, entonces yo fui a la reunión, allá conocí a Yamil. Ella fue la que me incidió, la que me motivó, me dijo que sí, que yo era capaz, que yo tenía como esa chispa de liderazgo, que yo era como muy pila. Y yo me quedo y bueno, ahí estoy, llegué al comité, muy contenta. Son los espacios que sí valen la pena porque son como intermediarios entre varias organizaciones y uno ahí se entera de muchas cosas que uno no tenía como conocimiento que existían.
Por ejemplo, uno vive acá en la comuna, ¿cierto? Pero uno estando en el comité se da cuenta de las flagencias que hay en cada comuna. O sea, porque uno no tiene conocimiento que hace falta allí, qué obstáculos hay. También en el comité uno se da cuenta y uno puede como ayudar en lo posible, uno puede ayudar ahí. Claro, desde el comité pues se hace un trabajo muy importante, digamos que en cada comuna de Medellín, ¿cierto? Es un trabajo que hay que reconocerlo, son instancias de participación muy importantes. Por ejemplo, este año incidieron muy fuerte en el tema de votaciones. En el PP es el año donde el tema de discapacidad más recursos logró, digamos, que adquirir. Pues obviamente que los recursos se van a gastar el próximo año, se verá la inversión ahí, pero en votaciones fueron muy potentes, y ese trabajo es en base a lo que hacen los comités en cada comuna, ¿cierto? Finalmente ellos son los que están en el territorio, salen y dicen qué es lo que hay que hacer, cómo hay que votar, y en qué pues también de alguna manera, digamos que ellos ahí con su participación logran incidir para gastar esos recursos. Sí. Dime un poquito, o cuéntanos pues aquí a las personas también, ustedes desde el comité, además como madre cuidadora que lo eres, ¿se han hecho algún proceso acá que tenga que ver con cuidadores? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo motivar a las personas que nos están escuchando, a esas madres cuidadoras? Si es, o sea, como que vengan a estos espacios y participen también. Sí, vos dijiste un punto muy importante. Incluso acá en la Comuna 4 ya se logró la primer mesa de cuidadores, que hace rato no había. Incluso la encargada de esa mesa es una compañera del comité, Ninfa Salazar. Es la encargada de la mesa de acá de cuidadores de la Comuna 4. Muy bien, y ustedes ahí como comité, me imagino que están activos. Sí, claro, nosotros tenemos que estar activos. Bueno, listo, bueno, pues ya estamos llegando como al final del programa. Queremos agradecerte, Soledad, porque sabemos que sacar ese tiempo, venir hasta acá, contarnos tantas cosas de tu vida, de lo que haces, de tu participación, y además también abrir pues como ese espacio de diálogo y contar a las personas que nos están escuchando que eres una madre cuidadora, que tienes una discapacidad, que es difícil, porque vuelvo y lo digo, o sea, tú necesitas apoyo y antes estás apoyando a 2 personas, ¿cierto? Entonces también la realidad que vivimos como en cada territorio dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro distrito. Muchas gracias, Soledad, bienvenida siempre por acá. Danos una reflexión allá para ir cortando sobre las madres, ¿cierto? Sobre el cuidado. Qué consejo, que sigan luchando y que nunca se den por vencidas, porque el amor de madre todo lo puede. Y todo lo que se haga con el corazón, todo lo podemos lograr. Bueno, muy bien, muchas gracias, Soledad, y recuerden que nos escuchamos en el próximo programa. Bueno, gracias. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4 Aranjuez a través del Programa de Planeación de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo del Distrito de Medellín.